Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. Nuestro tema de hoy, el verdadero descubridor de América con Tulio Fernández. Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Penguin Podcast Colombia. Los saludo yo de nuevo, Vani Gabriel Ortega, y hoy tenemos un episodio bastante interesante. Mucho se ha hablado en la historia de grandes exploradores, que incluso han inspirado grandes producciones tanto de televisión como de cine, libros y relatos. A lo largo de nuestra vida se nos ha hablado del descubrimiento de América como un hecho exclusivo de los españoles, dirigidos por Cristóbal Colón. Pero realmente nosotros sabíamos que 500 años antes fueron los vikingos los que pisaron por primera vez nuestro continente. ¿Han oído hablar ustedes acerca de personajes como Eric el Rojo? Hoy nos acompaña Tulio Fernández, autor del libro Eric el Rojo, en el cual nos hace un adentramiento a esa historia de vida de este personaje tan espectacular. Tulio, bienvenido a Penguin Podcast Colombia. Hola Vani, hola a todos los oyentes del podcast de Penguin Colombia. Y bueno, vamos a hablar de la historia de Eric el Rojo y de los vikingos en América. Bueno, esta historia es muy interesante, Tulio. Tu libro nos transporta a esta historia épica y realmente cuando yo estoy leyendo cada página, tengo en mi mente canciones vikingas, canciones así que me relacionan con todo este mundo que vivieron ellos y realmente nos transportas a esa época. Pero ¿cómo nace la idea de escribir algo de vikingos? Bueno, yo tengo un amigo que también es autor de Penguin Random House que se llama Esteban Cruz Niño. Estando viajando con él, yendo a la isla de Roatán, él me cuenta la historia por encima de Eric. Eric es el vikingo, el nórdico que descubre América 500 años antes que Cristóbal Colón. Yo, como seguramente ustedes, siempre en el colegio les habían dicho, no, el descubridor de América fue Cristóbal Colón, que llegó en 1492, el 12 de octubre. Pero la historia real es que Eric llega a las costas, a la isla de Groenlandia, y sus hijos llegan al continente. Entonces, esa historia me llamó mucho la atención y empecé a investigar bastante, empecé a irme a los textos históricos, porque hay textos históricos, nada de lo que ocurre en esta novela es invención, bueno, invento ciertos personajes, ciertas situaciones, pero el grueso como tal, la vida de Eric, los padres de Eric, la esposa, lo que ocurre con él, que lo exilian de varias partes por matar gente, todo eso ocurre en la vida real, eso está consignado en dos textos. Uno de ellos se llama La saga de los groenlandeses y el otro se llama La saga de Eric el Rojo. Estos textos históricos están escritos desde hace más o menos 1000 años y siempre se contaban en las diferentes hogueras, en las casas, en los castillos, y esas historias nos llegaron hasta el día de hoy. Entonces yo recojo esas historias, yo las agrupo, las hago más leíbles porque obviamente al ser un texto histórico es un poco denso de leer, ¿no? Como cuando alguien lee la Biblia, que le puede costar trabajo. Sí. Asimismo, estos textos históricos son densos, pero que creo que la historia que hay detrás de eso vale completamente la pena y no es una historia, mucha gente la conoce, pero muchísima más gente no la conoce. Entonces yo quise que la gente pues pudiera llegar a ella. Bueno, Tulio, cuéntame, o sea, durante todo este proceso de investigación en el que te adentraste en la cultura vikinga, en sus historias y todo eso, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, a mí me llama la atención es como el sentimiento de libertad, la sensación de libertad que tenían los vikingos. Los dioses de ellos eran guerreros, su cultura los invitaba a explorar, a viajar. Eran un pueblo que era un pueblo viajero, un pueblo que se inventó un artefacto que se llama la piedra solar, que la piedra solar les permitía navegar sin brújula antes de que se inventara la brújula. Un pueblo que llegó al Medio Oriente, que fundó lo que conocemos hoy como Rusia, que se llamaba el Kiev de Rus, un pueblo que llegó a Groenlandia, a las costas de Vinland, que es como conocieron al continente americano, que llegaron a Irlanda. Es un pueblo que el resto de Europa estaba muy enclaustrado, el resto de Europa era como la decadencia del Imperio Romano, entonces
vivían como muy sometidos a lo que decía el Señor, a lo que decía la iglesia. Los vikingos eran un pueblo rebelde, eran un pueblo que se regían a su parecer. Era un pueblo que por el mandato de sus dioses, lo ideal para ellos era morir combatiendo, no era morir de viejos ni enfermos y no se dejaba mandar de nadie. Entonces digamos que esa sensación de libertad fue lo que me llamó muchísimo la atención, fue lo que me gustó. Era un pueblo que causaba terror, sí, porque llegaban y saqueaban y arrasaban con todo, pero a la vez era un pueblo que tenía cosas maravillosas. Gracias a ellos, por ejemplo, las mujeres en el resto de Europa solo servían para la dote, para casarse, para procrear y quedarse en la casa. En los reinos nórdicos, que básicamente es Escandinavia, que se compone por Suecia, Noruega y Dinamarca, las mujeres eran iguales a los hombres, los acompañaban en sus viajes. Las mujeres podían heredar los bienes de los padres, las mujeres podían tener un divorciarse. liderazgo también. Sí, y podían divorciarse también. Los vikingos también son pioneros en la democracia. Ellos son los que crearon las asambleas, los consejos. El resto de Europa, el rey era elegido por voluntad divina. Entonces, por eso había esa relación tan cercana entre la iglesia y los reyes. Aquí no, aquí sí, un líder, un Karl o un rey era inútil, lo podían sacar en la próxima asamblea. Entonces, digamos que tenían esa vertiente democrática muy bien establecida. Bueno, tú tocas un tema que es que la creencia de ellos era que si no morían en batalla, no iban al Valhalla, que es lo que ellos creían en ese tiempo, ¿no? Pero cuando entra el cristianismo a su cultura, me imagino que fue un choque terrible, porque el cristianismo nos dice, si matas o si mueres en batalla o cometes un asesinato, pues estás cometiendo un pecado. En cambio, para los vikingos sí era hasta cierto punto castigado cuando no estaba justificado, pero también era parte del honor de ser vikingo, ¿no? Poder morir o matar en batalla. ¿Cómo crees que fue ese choque cultural entre cristiano y pagano vikingo? Pues de hecho, lo que acaba con los vikingos no se acaban en una gran batalla, ni se extinguen ni nada. Los vikingos se vuelven cristianos. Entonces es ahí donde los vikingos, la cultura vikinga va muriendo porque se convierten, porque ven que el resto del mundo es cristiano, y si se casan, por ejemplo, con una reina o con una hija de un rey cristiano, pues van a tener más poderes. Y también influye el hecho de que las mujeres no iban al Valhalla. Entonces, claro, ellos querían a sus mujeres, pero no iban al Valhalla. En cambio, al cielo pueden ir todos, hombres y mujeres por igual. Entonces, eso fue un hecho que afectó. En el libro, por ejemplo, yo narro, y esto ocurrió, pues todo lo que pasa, el 90% de lo que pasa en el libro son cosas reales. En Groenlandia, que geográficamente está ubicado en América, por eso yo le digo que Eric el Rojo descubre América, se hace la primera iglesia cristiana. La primera iglesia cristiana en suelo americano la hacen los vikingos. Y Eric sigue, los varios reyes nórdicos se vuelven cristianos y empiezan a expandir la palabra de Dios. Y muchos de los vikingos no aceptan esto y siguen con las viejas costumbres. Eric, por ejemplo, siguió adorando a Odín, a Thor, a Loki. Pero, por ejemplo, su esposa no. Su esposa se vuelve cristiana. Su hijo Leif Erikson, que es muy famoso, por ejemplo, en Norteamérica, él también se vuelve cristiano, se vuelve amigo del rey de Noruega, que se llama Olaf. Entonces, fundan la primera iglesia cristiana. Eric no se convierte y, por ejemplo, por esa razón su esposa le pide el divorcio. Le dice, no vuelves a dormir en esta casa porque aquí adoramos a Jesucristo. Entonces, digamos que fue un golpe que al final terminó acabando con los vikingos, porque los vikingos se vuelven cristianos en un principio. De hecho, el gran auge vikingo, y eso aparece en esta serie de Vikings, es en el monasterio de Lindisfarne, que fue en el año 793, si no me equivoco, donde supuestamente llega Ragnar Lodbrok y los demás vikingos y arrasan con el monasterio. Y de hecho al principio los vikingos se burlaban porque decían que este era un dios que era rico y cogían y arrasaban absolutamente con todo. Entonces fue un choque grandísimo de culturas, pero al final digamos que terminó venciendo el cristianismo.
Claro, al final sí. Pues no sabíamos, o yo en lo personal no sabía que algo de la decadencia de la cultura vikinga fue gracias al cristianismo. Eso es muy interesante descubrirlo hoy. Pero bueno, teniendo en cuenta tantas historias, tantos personajes que hay dentro de la cultura vikinga, ¿por qué Tulio decidió hablar de Eric el Rojo? Yo decía hablar de Eric porque me parece que es una historia que no es muy conocida. Lo que te digo, está consignada en los textos históricos, pero mucha gente no, es como cuando dicen, ¿quién se ha leído Cien años de soledad? Y mucha gente no se la ha leído. Es de dominio público, pero mucha gente no se la ha leído. De pronto esta historia es más conocida en los reinos nórdicos, en lo que es ahorita Suecia, lo que es Dinamarca, lo que es Noruega. De pronto se conoce mucho más, pero aquí no. Aquí en América la gente no conoce esta historia, y yo creo que es un buen punto de partida para conocer esta cultura, que por lo que te dije es completamente fascinante. Lo que te digo, que lo que para nosotros es terrible como matar, para ellos era normal. De hecho, si no morían combatiendo, se iban al infierno, que es contrario a lo que tenemos nosotros. Y el infierno de ellos, a diferencia del nuestro, es un infierno helado. Es un infierno completamente de hielo, que está regida por una de las hijas de Loki, que se llama Hel, que de ahí viene la palabra Hel inglés, que es infierno. Pero Hel, por ejemplo, la mitad del cuerpo de ella era una mujer muy hermosa y la otra mitad era un cadáver putrefacto. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que llama mucho la atención. Bueno, hay un personaje muy, muy curioso que es súper importante dentro de tu libro. Eric es el protagonista, pero no cuenta él su historia, sino que es Mimir el que está contando la historia de Eric, que es el mejor amigo de nuestro protagonista. ¿De dónde nace? ¿Es un personaje real o es un personaje que salió de la imaginación de Tulio? ¿De dónde nace Mimir? Bueno, Mimir es un personaje que en mi mente, yo digamos lo que te decía ahorita, el 95% de la historia es real. Lo que le pasa a Eric es real, lo que le pasa a su papá, que sale de Noruega hasta Islandia, que lo destierran, que tiene problemas y tiene que tener varios combates, que va a Groenlandia, luego sus hijos van al continente americano, sus hijos combaten contra los indígenas. Todo eso es cierto. Pero yo quería un personaje que nos ayudara a adentrarnos a esta cultura, porque si de pronto empezaba contando la historia de Eric, podía ser algo como muy, muy repentino, ¿no? O sea, porque mucha gente no está, o sea, digamos que ahorita el auge de las series, las películas, una película muy buena que se llama The Northman. Es buenísima. Es buenísima. Es muy buena. Sí. Hay un videojuego que se llama God of War también. Entonces, digamos que hay un auge, pero mucha gente no está familiarizada con esto. Entonces, yo no quería que fuera un cambio tan abrupto de empezar diciendo los vikingos. Entonces, yo creé este personaje que es como, digamos, la persona del común metida en este mundo, porque es alguien que le está hablando. De hecho, para el personaje de Mimir, de Einar, que es el nombre real, porque Mimir es un tío de Odín que se caracteriza por ser sabio, que le cortan la cabeza. Bueno, pero para este personaje de Einar, de Mimir, yo me baso en un libro. Había hace mucho tiempo, no sé si a ti te tocó, había una serie de libros infantiles que se llamaba La Torre de Papel. No lo recuerdo. Entonces había... para los más chiquitos había la Torre Roja, para los más adolescentes había la Torre Azul, había una que era la Torre Amarilla, y en la Torre Amarilla había un libro que se llamaba Por todos los dioses. No me acuerdo exactamente el nombre del autor, es un autor español y creo que se llama Juan Ramón, no me acuerdo, ahorita me acuerdo y te cuento. Pero él tiene ese libro de Por todos los dioses. Ese libro cuenta la historia desde el punto de vista de Homero. Homero, no el Simpson, sino el Homero, el creador de la Ilíada, de la Odisea. Se llama Ramón García Domínguez. Se llama este autor español, creador de Por todos los dioses, que es un libro maravilloso. Entonces, él cuenta la historia de la mitología. Yo cuento la historia de la mitología nórdica. Él cuenta la historia de la mitología griega. Entonces cuenta todas las historias de Zeus, de Poseidón. Y yo crecí leyendo este libro y me encantó. Y me gustó mucho el narrador, porque es Homero a la sombra de un árbol, dejando que los niños se acerquen, y como los cuenteros o como los juglares
que van de pueblo en pueblo contando, los niños se acercan, la gente del pueblo se acerca y él cuenta su historia. Entonces quise emular un poco eso, rendirle homenaje a este libro, a este autor, con Mimir, que es un personaje que se le acerca al lector y le dice, mira, te voy a contar esta historia de los nórdicos, de cómo descubrieron América. Entonces quise hacer ese pequeño homenaje. Ok, es muy interesante, por ejemplo, hablar de las hazañas. Cuando nosotros estamos leyendo el libro, nos conectamos muy bien con el personaje que Mimir nos está mostrando, que es Eric. Pero, ¿te basaste en algún personaje histórico real para crear a este personaje, a Einar? Que es muy sabio. Creo que él hace como un punto y aparte hasta cierto punto de la creencia de los vikingos, porque él, su vida no se basa en peleas tampoco, ni en batallas, sino su vida se basa más en conocimiento. ¿Hubo algún personaje dentro de los vikingos que te haya inspirado para crearlo a él? Bueno, no tanto como tal, pero el personaje en el que se basa, Mimir, que lo que te dije es un tío de Odín, es un gigante, que era más bien como una raza, se caracterizaba por ser sabio. De hecho, era el más sabio de todas las criaturas mágicas. De hecho, Odín se arranca un ojo para poder, como una especie de ofrenda, para poder beber del agua del pozo de Mimir para volverse más sabio. Que incluso esa es una de las historias que Mimir nos cuenta dentro del libro. Es una de las historias que cuenta, porque ahí también meto como varios relatos mitológicos de la mitología nórdica, aparte de los viajes vikingos. Entonces, digamos que se basa un poco como en eso, y yo quería como un contrapeso un poco para Eric, ¿no? Porque Eric es impulsivo, Eric es combativo, Eric se deja llevar más como por la emoción. Exacto, por la emoción. Entonces yo quería un polo a tierra, alguien que le dijera, bueno, calma acá, Einar también combate, pero digamos que su esencia no es esa, su esencia es más de conocer más, porque digamos que los vikingos, aparte de ser un pueblo combatiente, que lo eran, también era un pueblo que le gustaba el conocimiento, por eso viajaban tanto. Si hubieran sido un pueblo de más combatientes, se hubieran quedado al norte de Europa y no habría pasado nada. Pero ellos llegaron hasta el Kiev de Rus, llegaron hasta el Medio Oriente, hasta el Mediterráneo. Entonces era porque también les gustaba mucho el conocimiento. Cuando hablamos de las hazañas de Eric y, por ejemplo, de su hijo Liv, que fue el que descubrió, el que llegó al continente como tal, pues son muy pocas conocidas en esta parte del continente, de nuestro mundo, ¿no? O sea, aquí que seguimos creyendo que fue Cristóbal Colón, los españoles, los conquistadores, y desconocemos mucho el tema de cuando los vikingos llegaron a esta parte del continente, la parte norte, por así decirlo. Pero, ¿cómo se descubrió eso? ¿Cómo se descubrió que no fueron los españoles, sino que ya habían europeos que habían llegado al continente? Bueno, hay dos sagas básicas en las que yo me baso para hacer este libro, que son la saga de Eric el Rojo y la saga de los groenlandeses. Estas sagas son históricas y se escribieron hace 1000 años, poco más de 1000 años, y cuentan toda la historia de Eric, toda la historia de sus hijos, pero siempre había sido como, no se había tomado como tan en serio, o sea, porque no había ninguna prueba real. Digamos que era como un poco como la Biblia, ¿no? Porque la Biblia, uno lee la Biblia. Entonces, digamos que se encontraron más o menos en 1970, 1960, se encuentran unas, explorando lo que es Canadá, llegan a un sitio que llama, mi francés no debe ser muy bueno, se llama el Anse au Meadow, que viene siendo en español la ensenada de las medusas. Es un sitio arqueológico que está ubicado en la isla de Terranova, que es donde llegan, eso está ubicado en Canadá, Terranova y Labrador, que es donde llegan los vikingos, se encuentran un asentamiento nórdico. Entonces, todo eso es lo que le da validez a esto. Esto se descubre en el año de 1960. Lo descubren dos investigadores noruegos, que se llama Elg Ingstedt y la esposa que se llama Anne Ingstedt también. Ellos llegan, descubren estas ruinas, hacen los estudios pertinentes y los estudios con las pruebas de carbono y todo esto que hacen los arqueólogos, descubren que estas ruinas nórdicas datan de hace 1000 años. Entonces le da toda la veracidad. Claro, entonces empiezan a decir, esto tiene 1000 años, los relatos tienen 1000 años, los relatos narran que llegaron a Vinland, que es la tierra del vino, que sospechábamos que era América, pero no había ninguna prueba. Esto le da toda la validez y toda la veracidad al relato. Empiezan a hacer como esta correspondencia entre el relato
y los hallazgos y así como creo que también pasó con Troya, ¿no? Que se descubren los restos de Troya, entonces pues obviamente le da validez un poco a la Odisea, pues no con que haya dioses ni nada, sino que una gran batalla. Acá también es como si el día de mañana, por ejemplo, se descubre la tumba de Moisés, por decirte algo. O sea que estos exploradores fueron los que encontraron estatuas de Leif en este lugar. No. Las estatuas de Leif las hacen ya los norteamericanos actualmente para rendirle homenaje. No, ellos lo que encuentran son construcciones vikingas, como las casas vikingas que eran muy particulares, ¿no? Eran muy particulares. Entonces, claro, encuentran estas construcciones y cuadra perfectamente con lo que estaba escrito en las diferentes sagas, ¿no? Entonces, pues obviamente las construcciones nórdicas son muy particulares, como mencionas. Entonces yo creo que eso le da toda la validez y veracidad al Claro, ese fue el punto de partida para poder empezar a hacer las conexiones correspondientes. Ok, claro, sí, es impresionante todo lo que se ha descubierto, incluso con tu libro, a pesar de que es una novela, viene a ser una novela histórica que nos cuenta esa parte poco conocida de nuestra historia como continente, ¿no? Es muy interesante, pero este es tu primer libro, Tulio, ¿cierto? ¿Cómo fue esa entrada a este mundo de la literatura? Bueno, fue algo que me tomó mucho tiempo. Yo igual trabajo en Penguin Random House desde hace ya 10 años. Entonces, pues obviamente uno estando rodeado, a mí desde pequeño siempre me gustó mucho leer, siempre me ha encantado leer. Y yo creo que si uno lee, siempre tiene como el bichito de querer escribir alguna vez. Entonces yo lo había tenido, había hecho cuentos, alguna vez escribí una novela por ahí, pero pues no está publicada. Ya había escrito varias veces. Conocí esta historia de Eric el Rojo, me llamó la atención, quise investigarla y me demoré 2 años y medio entre investigando, entre escribiendo, porque obviamente no es lo mismo, qué sé yo, Stephen King, que vive de la escritura, entonces puede decir, no, me dedico 8 o 9 horas, no sé, desayuno, hago ejercicio y llego y me dedico todo el día a escribir. Pues uno tiene que trabajar, tiene que pagar cuentas, entonces, sí. ¿Qué le toca a uno? Pues no llegar a la casa a las 7, 8 de la noche, comer algo. Yo no tengo hijos, entonces creo que eso también es una ventaja a la hora de... Te ayuda bastante. Ayuda bastante porque, por lo menos yo cuando voy a visitar a mis sobrinitos, no, que uno queda completamente... Yo respeto a los escritores que tienen uno o varios hijos y a las escritoras. Y, por ejemplo, hay una muy talentosa que se llama Pilar Quintana, que escribió esos libros maravillosos que ella escribe con el niño ahí cuidándolo, y yo no sé cómo hace, más que los libros de ella son buenísimos. Entonces, digamos que yo no tengo ese factor del hijo, pero pues si uno llega cansado y tiene sus problemas y tiene sus cosas, pero yo creo que uno lo hace porque uno quiere compartir una historia, uno quiere llegar con las palabras a la gente, y yo siento que la recepción de la gente que ha leído el libro ha sido muy positiva. Entonces, más que plata, más que fama, más que cualquier cosa, yo creo que lo que a uno como escritor más lo hace feliz es básicamente que la gente le guste y la gente sea feliz con lo que uno escribe. ¿Vienen más cosas por parte de Tulio? ¿Podemos esperar más historias como la de Eric el Rojo? Pues ya estoy investigando. La verdad es que no se puede decir porque no me lo han aprobado. Pero digamos que tengo una historia ya. Digamos que de momento digamos que de momento acabé ya con el mundo vikingo. Me gustaría más virar hacia lo que tenemos aquí en Colombia y aquí en la cultura prehispánica. Yo, por ejemplo, estuve en Perú y estuve en México. Y ya son muy orgullosos de sus antepasados indígenas. Allá, por ejemplo, en México tienen las pirámides, tienen todo lo de los mayas, lo de los aztecas. Son muy orgullosos de sus raíces indígenas. Lo mismo que en Perú. En Perú son muy orgullosos de los incas. Yo siento que aquí no tanto. Yo siento que aquí el indígena, incluso la palabra indio es usado como algo despectivo. Exacto, sí. Yo siento que por ejemplo, la cultura que tenemos podría ser más apreciada. Por ejemplo, los espantos que tenemos, el Moán, la Llorona, todo eso
Hay muchísimo aquí en Colombia y la gente no sabe. Y lo que pasa, yo siento también que a los pelados, porque este libro pues obviamente tiene un público juvenil, pero lo puede leer cualquier persona. Pero yo siento que los pelados, por ejemplo, la historia de Eric, si le pones a leer la saga de los groenlandeses, pero no te pasa a la tercera página porque es denso Sí, de es muy escribir. denso. Yo siento que lo mismo puede pasar con cosas autóctonas. Si por ejemplo un pelado dice, no, vamos a ver monstruos, y dice, no, los relatos, leyendas y mitos del folclore nacional, pelado con el título se aterra. Pues si yo te digo, no, es que hay un monstruo que devora la sangre como un vampiro, pero es un hombre jaguar, por ponerte un ejemplo. O es un monstruo que está en los ríos y coge y se roba a las vírgenes y lo muestra de una manera diferente. Yo creo que hay público. Yo creo que más que todo es la palabra, cómo te diriges, es la forma en que te aproximas a los diferentes lectores. Tú estás como, ¿cómo se puede decir esto? Dando a conocer una nueva forma de leer la historia. Porque leyendo tu libro es un estilo bastante fresco, bastante interesante, que no es denso, como tú dices, que no aburre la historia, sino que realmente nos estás llevando por sucesos, pero de una manera muy juvenil. Ese es tu público objetivo, hacer que la gente, los jóvenes puedan conectarse con la historia de una manera diferente. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Pues obviamente me gusta que los pelados lean, pero yo siento también que el libro es para todo el mundo, ¿no? Sí, claro, eso O lo sea, puede leer tú no eres tan cualquier juvenil, edad. pero yo creo que a ti te ha gustado. Sí, a mí me encantó. O sea, tengo que reconocer que me han mantenido ahí. Me falta todavía terminar una parte, pero ahí he estado, pendiente y súper conectado con la historia. Sí, esa era la intención, básicamente. La intención es que cualquier persona pueda leerla, cualquier persona pueda disfrutarla. Digamos que eso era mi objetivo como escritor. A mí como escritor, ¿cuál es mi objetivo? Es como llevarle felicidad a las personas, que sea una compañía, una buena compañía, un libro. Porque yo he leído a grandes maestros que a mí me gustan. Me gusta, por ejemplo, Brandon Sanderson o Stephen King o George Martin o qué sé yo, José Saramago. Hay muchos autores que me gustan, muchos autores que me han acompañado en momentos difíciles de mi vida o en momentos que me hacen soñar, que me hacen ir a otros mundos. Entonces, digamos que yo quiero, pues obviamente no al nivel de esta gente que admiro muchísimo, pero mi objetivo es causar la misma sensación en la gente que me está leyendo. Entonces, yo quisiera que una persona que me lee le sirva para pasar el rato, si está haciendo una fila en el banco, que le sirva para eso. El libro yo creo que está escrito de una forma en que no se van a aburrir ni les va a parecer denso. Es muy entretenido. Yo creo que les puede servir también para conocer otra cultura, para viajar sin necesidad de moverse de la casa, irse 1000 años atrás, irse a una época, porque el libro también, aparte de todas las historias de los vikingos, también tiene historias de los dioses, de la mitología nórdica. Cuento, por ejemplo, cómo es un bautizo vikingo, cómo es un funeral vikingo, una boda vikinga. Cuento las historias de cómo se crea el mundo, por ejemplo, cómo Odín crea el mundo, cómo hacer el Ragnarok, que es la batalla del fin de los tiempos, donde los dioses y los monstruos se enfrentan. Y, por ejemplo, un lobo gigante se come a Odín, que es el padre de todos los dioses, como si a nuestro Dios cristiano lo matan. Eso es inconcebible. En esa época era real. Entonces, todo eso lo cuento, lo trato de contar de una forma entretenida, lo trato de contar de una forma que le guste al lector, que le interese esta cultura. Yo creo que los amantes del mundo nórdico, tú me contabas, por ejemplo, que a ti te gustan los celtas. Los celtas, sí, por ejemplo, son como primos lejanos de los vikingos, por decirlo de cierta forma. Yo creo que por eso a ti te gustó, pero yo creo que si alguien tiene un acercamiento por primera vez a los vikingos, a los nórdicos, creo que puede interesarle y creo que puede abrir la puerta a que lea muchísimo más al respecto. Entonces, digamos que ese es mi objetivo al escribir este libro. Bueno, la vida de Eric el Rojo y todo el mundo nórdico y vikingo definitivamente son historias muy emocionantes. Eric el Rojo nos dio hazañas y aventuras que realmente son dignas de conocer, y pues se vuelve uno de los personajes más icónicos de Europa y del mundo, ¿no? Y Tulio, tú nos adentras en una historia que realmente es fascinante, emocionante, y nos la cuentas de una forma entretenida y fresca. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. No queremos irnos sin antes agradecerte, Tulio, estar acá con nosotros,
hablar de este espectacular libro. Muchísimas gracias por estar acá. No, a ti muchas gracias por la invitación. De verdad ha sido un placer hablar contigo, con los oyentes de este podcast. Obviamente ahí está el libro. Si quieren pueden escribirme. Tengo un Instagram que es TulioFer2000, un Twitter que es TulioFer69. Pueden escribirme ahí, pueden decirme me gustó el libro, quiero saber más sobre esto, o no me gustó el libro, o me gustaría que el próximo libro haga tal cosa. De verdad estoy abierto a todo tipo de comentarios y yo creo que lo bonito de la literatura, lo interesante de la literatura es que uno hace amigos por el camino. Yo hablaba ahorita de los grandes autores que me gustan mucho y yo siento que son como si fueran amigos míos. Homero escribió la Odisea hace más de 1000 años y yo lo leo y me siento en estas historias, en estas grandes batallas y siento como si me las estuviera contando un amigo. Entonces yo creo que lo bonito de la literatura es que conocemos diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes lugares y que los escritores se vuelven como amigos nuestros. Entonces, pues obviamente la idea mía es como volverme amigos de ustedes. Si quieren escribirme, siempre mis redes van a estar abiertos para cualquier comentario y siempre será un placer hablar con ustedes. Y también no nos queremos ir sin antes recomendar tu libro, Tulio. Lo pueden conseguir, Eric el Rojo, en www.penguinlibros.com/co o en su librería favorita. Créame que no se van a arrepentir si empiezan con esta lectura, que es realmente muy entretenida y muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en un próximo programa. Hasta luego. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con El Espectador, Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sainz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.